estamos una tarde más. ¿Cómo estamos, mujeres? ¿Estamos gozosas en el Señor? ¿Cómo te encuentras esta tarde? ¿Cómo están, chicas? ¿Gozosas en el Señor? Gozosas en el Señor. ¿Gozosas en el Señor? Gozosas en el Señor. ¡Wow! ¡Qué tremenda bendición poder estar conectada una tarde más con todas ustedes! Es un gozo para nosotros como casa, como departamento de mujeres, el poder llegar hasta donde tú estás y poderte traer esta palabra de bendición. Hoy estamos, como bien lo dijimos, muy gozosas porque seguimos platicando, seguimos conversando, seguimos charlando, seguimos aprendiendo de este precioso tema que yo creo que tiene que pasar algo, tiene que cambiar nuestro estado, tiene que cambiar muchas cosas en nosotros que nos van a llevar a cumplir esa asignación gloriosa que tú tienes en Cristo Jesús. Y por supuesto, cada una de nosotras también la tenemos en Cristo Jesús. Te doy la más cordial bienvenida a esa transmisión de mujeres, avivamiento en lugar de su presencia. Nos sentimos privilegiados porque tú puedas estar con nosotros esta tarde y juntas podamos estar aprendiendo de todo lo que el Señor está depositando en esta casa para ir hacia esa edificación, para ir hacia ese plan glorioso. Estoy muy contenta y le doy la más hermosa y cordial bienvenida a mis queridas amigas, mi querida hermana Mari. La extrañábamos, estuvimos la última vez con el tema de la oración y qué bárbaro, me encantó, me sentí muy edificada por todo lo que compartió, al grado que no nos queríamos ir. Sí, ¿verdad? Y yo creo que ahora pues venimos con todo el kit, ¿no? Con ese gozo, como tú dices, con esa convicción que sabemos que pues el Señor está con nosotros, ¿no? Y pese a todo lo que como mujercitas el día a día tengamos que pasar, sabemos que el gozo del Señor en nosotras es nuestra fortaleza. Así es. Muy Gracias, contenta de estar con ustedes, chicas. Mi Yoita, nuestra cantora, dijera. No, pues igual, súper contenta, emocionada. La verdad es que es bien padre el poder estar aprendiendo cada sábado en estas transmisiones. Yo creo que cada uno de los temas que hemos tocado han sido de una bendición tan grande y como siempre lo decimos, ¿no? Primero en nosotras, ¿no? Primero en nosotras al estudiar los temas, al estar buscando en la palabra acerca de lo que hemos estado hablando, el Señor habla primeramente a nuestro corazón. Y la verdad es que es tan hermoso el poder seguir aprendiendo de estas cosas tan preciosas que pues ahí están, ¿no? Para cada una de nosotras y que a veces a lo mejor de repente como que no vemos, como que no encontramos, pero ahí están. Entonces, este tema en específico yo creo que es un tema que para nosotras como mujeres es súper necesario conocerlo a profundidad, saber lo que realmente es el gozo estando en Cristo, porque como mujeres pasamos por tantas situaciones, Por tantas emociones. Somos hormonales. tantas cosas que atravesamos como mujeres, pero la verdad es que el conocer lo que Dios tiene para cada una de nosotras es tan precioso que yo creo que hay gozo en nuestro corazón cada vez que estamos en una transmisión. Así que, pues, como siempre nos dice nuestra amada Yuli, comparte, porque yo creo que esto no puede quedarse nada más para nosotras. Esto tiene que salir, esto tiene que llegar al corazón de tantas mujeres que cada día están necesitando el escuchar que sí hay una esperanza, que sí hay una solución, y que a pesar de cualquier problema que puedan estar pasando, hay alguien que está dispuesto a llenar su vida de gozo. Así es. Así es, y qué padre, ¿no? Que juntas podamos tomarnos de la mano y poder ir en este caminar que el Señor nos ha dado. Ahorita decías algo bien especial, ¿no? El que cada una de nosotras podamos aplicar, podemos experimentar, podemos llevar a la realidad ese gozo del Señor y realmente conocerlo realmente, ¿no? Porque a veces esta palabrita, y yo me incluyo, a veces yo leí esta palabrita como una simple alegría, como algo momentáneo, algo incluso podría decir no tan importante, ¿no? Pero como en esas perlas que tiene la palabra, en ese tesoro que encontramos en la palabra, nos enseña que el gozo es algo fundamental en nuestra vida, es algo decisivo, es algo que nos va, como lo decíamos la semana pasada, es algo que nos protege, que nos cuida, que es nuestro estado, ¿no? Es el nuevo estado en el que vivimos, ¿no? Estudiábamos la semana pasada que
el gozo es gobierno de Dios, ¿no? Es el gobierno de Cristo. Y cuando tú y yo vivimos en ese gozo, ¿no? Y cuando tú y yo caminamos en ese gozo, estamos estableciendo el gobierno de Cristo en tu vida, en mi vida, en todas las áreas, no en una nada más en particular, sino en cada una de las áreas. Y que tú puedas entender que en medio del problema, en medio de la situación, podemos vivir en ese gozo, es algo hermoso. Sí, es algo que cambia completamente nuestra forma de vida. Hablamos lo que era el gozo, hablamos cómo es un fruto del Espíritu Santo, hablamos que no es algo que a lo mejor podemos decir, ¿no? Es que yo no puedo cambiar, yo no puedo estar contenta, a lo mejor mi cara, ¿no? Creo que es algo que mucho vemos, ¿no? Y creo que en alguna transmisión lo contaba yo. Recuerdo una vez que me comentaron de una familia que iba a venir y me decían, no, pero es que mira, esta hermana es seria, ¿no? Seria, ¿no? Nada más no nada, ¿no? No te da una sonrisa, ¿no? Y efectivamente, llegó al siguiente domingo. Y efectivamente, era muy serio, ¿no? Y yo pues fui, la saludé, y hermanita, qué gusto, como normalmente lo hacemos aquí en casa, ¿no? Y fue algo bien hermoso que entró al servicio. Después del servicio fui y la despedí porque ya se iba, era otra mujer. O sea, un rompimiento. Sí, wow. Era otra mujer que... Como tú lo dijiste, el gozo es algo que tenemos que establecer en nuestra vida, establecer el reino, pero también imparte Así es. A otra mujer. Así es. Y es que yo recuerdo que al final me dijo, hermana, pero hasta yo dije, ¿ahora? Me la cambiaron. Wow. ¿Cuánto no lo hemos experimentado aquí en casa, sí, no? Sí. Mujeres que incluso te dicen, hermana, es que yo llegué así, yo llegué con este problema, sí, con esta situación, llegué peleada a lo mejor con el esposo, que ya no quería venir, es que ya no iba a venir. Yo le dije al Señor, esta es última vez que iba a venir al momento, ¿no? Pero hoy el Señor me habló y puso gozo en mi corazón, ¿no? Cambió todo lo que yo venía cargando, lo cambió completamente. Y qué precioso que es algo que podemos vivir, experimentar muchas veces cada domingo aquí en casa. Sí. ¿Cierto? Ver Sí. mujercitas que a lo mejor tú las visitaste en la semana, la viste en tu célula y dices, ay, viene esta mujer, y te da gusto, ¿no? Porque Sí. sabes lo que está pasando y tú hasta incluso, y pensamos, hoy el Señor va a hacer algo en su vida, y oramos, ¿no? Porque el Señor va a hacer algo en su vida, pero ver que el Señor lo hace, y lo hace de una forma mayor y de una forma preciosa, es algo que definitivamente nos llena de fe, nos motiva a y nos seguir. llena de gozo. Así es, y nos llena de gozo, ¿no? Así que todo esto hablamos la semana pasada y como lo hemos venido haciendo en estas transmisiones, recuerda, nuestro manual es guerra espiritual. Así que cada una de las cosas que hemos hablado las hemos enfocado como arma en esta guerra espiritual que vivimos día a día. Lo hemos compartido. Desde el momento en que tú y yo le decimos sí al Señor, lo aceptamos en nuestro corazón, hay una guerra, ¿cierto? Hay una guerra que se levanta de el diablo hacia nosotros. ¿Por qué? Porque hemos decidido, ¿no? Combatir del lado de Cristo, hemos decidido levantarnos. Pero dice la palabra también que en Él tenemos victoria, que somos victoriosos en el Señor, que Él ya nos ha dado la victoria. Entonces, caminando con esas promesas es como vamos a poder lograr cada una de ellas. Y es que algo que vamos a ver hoy es cómo se vive el gozo en medio de la guerra. Yo ahorita por ahí tienes Primera de Pedro, Primera de Pedro 1 del 6 al 7, si nos acompañas con esa versión. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado a Jesucristo. Me encanta cómo dice, porque algo que aquí nos habla es que nos habla de problemas y dificultades. Y dice, alégrense. Y no solo alégrate, alaba, adora, ¿no? Así es, decíamos la semana pasada, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, ¿no? Decía, regocíjense, y lo vuelvo a decir,
y regocíjense, ¿no? Porque es algo que aquí nos marca mucho. Aún cuando por algún tiempo pasen por problemas, por dificultades, alégrense en el Señor. Y dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. La confianza que tú depositas no en el hombre, sino en Dios, es como en el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Y me encanta porque dice, si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. La confianza que tú tienes en el Señor es precioso, es eterno, no cambia. Y cuando nosotros caminamos en esto y nos tomamos de esto, nos damos cuenta cuán precioso se vuelve esto para el Señor, ¿no? Y es que algo que estudiábamos en el manual que llevamos, que te invitamos para que puedas hacerte de cada uno de ellos. Es un material que tenemos en casa, que el Señor nos ha regalado. Son materiales preciosos. Algo que nos hablaba mucho es cómo durante la Segunda Guerra Mundial, hablando de guerras, ¿no? Cómo durante la Segunda Guerra Mundial los estadounidenses se dieron cuenta la importancia de motivar adecuadamente en medio de la guerra a los soldados, ¿no? Cuán importante es que ellos entendieran la verdadera motivación por la que estaban ahí, ¿no? Y dice que ellos pues platicaron, planearon ahí, y una de las formas que encontraron era pasarles como películas, como material cinematográfico, videos, para que ellos estuvieran motivados para el combate, ¿no? Y que al mismo tiempo, en la medida en que ellos peleaban y el conflicto transcurría, y pasaban cosas heroicas, todo esto lo iban alimentando, todo esto se les iba motivando, y eso era algo bien poderoso para ellos, porque encontraron el motivo y la razón de cuando encontraban una motivación correcta, o una motivación que les servía a ellos, cómo ellos ganaban, ¿no? Sí, y es que algo bien importante también que decía este estudio, porque fue un estudio que hicieron, ¿no? Era que después de que ellos vieron todo estas películas, todo esto, les preguntaron, ¿no?, a cada uno de ellos que cuál era esa motivación por la cual ellos permanecían en la guerra, ¿no? Porque pues sabemos que el estar en la guerra pues no era algo muy bueno, muy satisfactorio para ellos, el estar viendo tantas muertes, el estar viendo tantas cosas tan terribles que suceden, ¿no?, en una guerra. Y dice que cuando les preguntaban a ellos cuál era la motivación que ellos tenían para permanecer aún a pesar de todo lo que vivían, dice que ellos contestaban y algunos decían, bueno, pues mi motivación es que pues quiero estar aquí y regresar a casa, ¿no?, para poder estar en casa, y quiero luchar para que mi familia pueda estar bien, y quiero luchar para que aquellos a quienes yo amo puedan sentirse libres, puedan estar bien, puedan estar en paz. Entonces ellos se dieron cuenta que lo que motivaba a estos soldados pues eran esos vínculos que ellos tenían, ¿no? Esas relaciones interpersonales. Exactamente, esas relaciones que ellos tenían con gente a quienes ellos amaban, gente que les importaba. Entonces ese amor, podría decirse, que ellos sentían en ese momento por esas personas, los motivaban a seguir adelante. Aún a pesar de todo lo que pasaban, toda la necesidad que ellos tenían estando en tiempos de guerra, el pensar en esas personas los motivaba a seguir adelante, ¿no? Ellos seguían luchando porque decían, ¿no? Dice el manual, los videos que les transmitían era de los veteranos, los que en algún momento fueron. ¿Y qué los motivaba? Decía, es que para que esta guerra se acabe, tenemos que, o sea, porque queremos regresar, como tú decías, tenemos familia, quien nos espere, ¿no? Entonces yo creo que como esas mujeres, ¿no?, que van a venir situaciones, circunstancias, adversidades a nuestra vida, y nosotros tenemos que estar en esa posición en que no permitir que las circunstancias pues nos depriman, nos roben el gozo, porque para enfrentar ciertas situaciones todo depende también de nuestro estado de ánimo. Así es, y es que algo que a mí me impactaba mucho de todo esto es que incluso después de eso, cuando les preguntaban a los soldados nazis, ¿no? Sabemos en la historia que ellos pues perdieron obviamente, ellos sabían que la guerra estaba perdida para ellos aún así se mantenían motivados,
por esos lazos, ¿no? Que se generaban. Y yo me ponía a pensar, en medio de una guerra, como la que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, tenían una motivación, ¿no? Había algo que los hacía levantarse, ¿no? Que los motivaba. Imagínate cuán poderoso puede ser el gozo del Señor, que cuando nosotros lo tenemos y accesamos a Él y entendemos ese gozo en medio de la guerra espiritual en la que vivimos día con día, cuán poderosa se vuelve. Y sobre esa todo, arma. porque sabemos que esta sí es una guerra asegurada, es Así una es. guerra en victoria, porque ellos, su confianza estaba en el hombre, definitivamente, ¿no? Y sabían que todo estaba perdido, pero aún así buscaban como una motivación. Pero el gozo de nosotras como mujeres no es que nos motiven o que nos pongan algo, ay, hay que motivarla, ¿no? Para que no se deprima, para que no es... No, si nosotros tenemos la plena convicción que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y nuestras guerras, chicas, están aseguradas, porque Él no es que nos va a dar la victoria, sino ya nos la dio. Todo lo obtenemos por medio de Cristo Jesús, lo hemos obtenido por medio de ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Así que yo creo que hoy más que nunca tenemos que entender esto, como bien decía ahorita. Ellos ya sabían que la guerra estaba perdida. Nosotros sabemos que la guerra la tenemos ganada, que somos victoriosos en el Señor. Así que en medio de la prueba, en medio de la guerra, tú debes saber que con ese gozo que el Señor te ha dado, con ese viviendo en el Espíritu que te ha dado ese gozo, sabemos que no podemos echarnos para abajo, porque sabemos que la victoria la tenemos ganada y tiene que ese gozo tiene que ser ese estado constante en el que tú vivas, ¿no? Lo decíamos la semana pasada, el gozo no es parte del reino, el reino es gozo. Y nosotros ya estamos viviendo en ese gozo. Así que tú ya estás viviendo en ese gozo. Así que no hay nada que pueda contra eso. Y me encanta porque algo que aquí nos habla el manual. La semana pasada hablábamos de Hebreos 12:2, si lo tienes por ahí. Sí, a ver si me apoyas. Cuán precioso es el gozo que llevó a Jesús a permanecer en la cruz y terminar la obra que Él vino a hacer a la tierra. Por más difícil, por más dolorosa, por más dura que fue, Él tenía claro cuál era su asignación en la tierra. Y Él no fue deprimido a decir, pues tengo que morir por la humanidad, pues es que ya no, sino Él fue con ese gozo, porque Él sabía, chicas, que un día en avivamiento, en lugar de tu presencia, iban a estar estos temas para que lleguen a tu vida y tu vida sea llena de gozo. Así es. Así es. Aquí está el pasaje, dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús. Espérame, Yoita, así dice, pon toda tu atención en Jesús, no lo pongas en nadie más, solo en Cristo Jesús, el consumador de nuestra fe, el autor y consumador de nuestra fe. Hay un manual que, igual, mencionamos la vez pasada, que hablaba cómo nuestro modelo tiene que ser Jesús, ¿no? La Biblia nos habla que somos perfeccionados cada vez más hacia ese varón perfecto. Entonces, ¿cómo dice al principio? Pongamos toda nuestra atención en Jesús. Así es, sí. Sí, dice, pues de Él viene nuestra confianza. Y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Y luego esto que sigue es hermoso, dice, Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Ay, me encanta esa versión en ese pasaje, porque dice, Él sabía que después iba a haber ese gozo, esa felicidad eterna, y que hoy está sentado con el Padre, ¿no? A la diestra del Padre, ¿no? Entonces, y lo decíamos hace 2 transmisiones, la pastora lo comentaba, mujeres, lo que vivimos aquí es temporal, es totalmente temporal, ¿no? No debemos quitar nuestra mirada de lo que el Señor ha preparado allá arriba, de lo que el Señor ha preparado para ti, para tu casa, allá arriba. Entonces, fijémonos en esa meta que el Señor ha puesto para cada una de nosotras. Dice ahí, Él soportó dolor, soportó vergüenza, humillación, todo. Yo creo que nadie ha pasado por eso como lo pasó nuestro Señor Jesucristo. No, Él lo soportó todo en esa cruz
así nosotros no tenemos que fijar nuestra mirada y saber que en medio de todo, en medio de toda circunstancia, no sé por lo que estés pasando. Platicaba yo hace unas semanas con una mujer que me decía, es que tengo esta situación, una situación complicada, pero yo le decía, es que nuestro gozo lo tenemos en el Señor y tú debes de saber que en medio aún de la enfermedad, aún en medio de la escasez, tenemos una promesa, tienes una promesa, hay una palabra que se ha levantado de bien para tu vida y para tu casa, ¿no? Y tú la tienes que tomar, la tienes que atesorar en tu corazón, ¿no? Y decirle, Señor, yo voy contigo, ¿no? Con ese gozo, así como nuestro Señor fue a esa cruz, así es. tenemos que ir. Y saber como mujercitas, Julie, que nuestro gozo no depende de nuestro esposo, de nuestros hijos, Así es. de los demás, sino nuestro gozo viene del Señor. Y aún a pesar de cualquier adversidad y circunstancia, nosotros que tenemos que permanecer en esa convicción de que nada puede robar nuestro gozo, porque no hay una dependencia hacia el humano, sino a un ser divino, a un ser poderoso que aún nos mostró, porque Él es modelo. Así es. Él nos mostró que aún hasta la muerte y muerte de cruz, Él fue gozoso, ¿no? A cumplir con ese propósito eterno. Y nos muestra Él que a pesar de todo lo que vivió, pues dice que Él estuvo más gozoso, ¿no? Porque sabía que un día cada una de nosotras como mujercitas íbamos a poder entender eso, ¿no? Así es. Entonces, por eso es importante también como mujeres entender esta parte, que nuestro gozo no depende de nadie más, sino del Señor. Así es. Tenemos un ejemplo también precioso que es la vida de Esteban. Wow, yo me encanta todo lo que Esteban testifica. Tú lo puedes ver en el libro de Hechos, capítulo 6 y 7. No, capítulo 7 de Hechos, cómo la vida, cómo Esteban, ¿no? Habla desde el inicio de la creación, Sí. habla de todo lo que vivió. Todo el Pentateuco. Así es, todo el pueblo de Israel. Y gozoso, aunque respiraba amenazas de muerte. Así es, y yo creo que hay una palabrita que hemos estudiado mucho últimamente aquí en casa, había ese denuedo del Espíritu Santo en la vida de Esteban, Sí. ¿no? Entonces, y me encanta porque lo vas a encontrar en Hechos 7, pero la parte que yo te quiero leer es en el versículo 55, porque me encanta esta parte que dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuán importante es esto? Que podamos ser llenas del Espíritu Santo. Si tú y yo, en medio de la circunstancia que tú estés viviendo, vamos llenas del Espíritu Santo, créeme, palabra, acción, lo que sea que nos esté bombardeando el enemigo, nada nos va a hacer frente. Entonces dice aquí el pasaje, y Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Mujeres preciosas, ¿cuántas de nosotros estamos mirando al cielo y vemos la gloria de Dios en medio de la circunstancia y no estamos viendo el problema? Pero a veces fijamos más nuestra mirada en la circunstancia y nos olvidamos que nuestros ojos deben de estar puestos en el Señor, ¿no? Así es, y yo sé que, digo, a veces es difícil, Sí. ¿no? Yo hace unos meses pasé una situación con mi hija de salud, que por un instante yo dije, me vino a mover muchas cosas, un tiempo de mucha incertidumbre, de mucho temor, ¿no? Y no voy a mentir, hubo un momento en el que se me vinieron tantos recuerdos, tantos pensamientos del diablo, así lo voy a decir, tantos pensamientos del diablo que vinieron a mi vida. Yo ya veía a mi hija, híjole, ya en un hospital enchufada, y yo ya me veía, Sí. ¿no? Por un instante, y tuve que pararme y decir no. O sea, todo lo que el Señor me ha enseñado, todo lo que he aprendido, todo lo que el Espíritu Santo me ha llevado a conocer, todo lo que yo he vivido en casa, tiene que ser mi alimento, tiene que ser mi fortaleza, y nadie me va a quitar el gozo del Señor. Yo recuerdo que cuando estábamos mero ese día complicado, yo tenía una visita, teníamos que ir a visitar a un matrimonio joven, y yo me sentía pues mal, veníamos del médico, y bien tú puedes agarrar y decir,
no puedo, no tengo fuerzas, No tengo no tengo ánimos. ánimo. ¿Qué les voy a decir? Pero tenía clara que había una asignación, ¿no? En ese día teníamos una asignación, teníamos un propósito. Y es increíble que cuando tú te tomas de lo que el Señor te ha dado, lo que el Señor te ha enseñado, lo que el Espíritu Santo te llena, es increíble cómo te da nuevas fuerzas. Yo recuerdo que fuimos a hacer esa visita. Y dije, Señor, nada me va a quitar el gozo de servirte, de llevar tu palabra. Y yo sé que en medio de esto, tú te vas a encargar. Tú lo vas a hacer, ¿no? Gracias a Dios, el Señor siempre es fiel. Sí. Nos dio la victoria ante esa situación. Yo dije, Señor, pues por algo, ¿no? Por algo. No permitas que yo me olvide, ¿no? De cada una de las promesas que tú has aceptado sobre mi vida. Entonces, no es fácil, ¿no? Entonces, no es fácil. Pero, mujer, tenemos la palabra, tenemos ese precioso Espíritu Santo, tenemos una casa preciosa que nos envuelve, que nos ayuda, que nos motiva, que nos sustenta también, ¿no? En medio de todo problema y de toda situación. Y eso es hermoso, vivirlo, vivir ese gozo, experimentar ese gozo en medio de la prueba. Es precioso, porque es algo que no es algo humano, no es algo que vas a poder sacarlo en tus propias fuerzas, es algo que viene de lo alto. Decía el pastor hace ratito, por medio del Espíritu Santo somos habilitadas de lo que viene de lo alto, de eso celestial que el Señor derrama sobre tu vida. Y así es el gozo. Sí, y sobre todo, como decía yo al principio, ¿no? La importancia de conocer todo esto, porque erróneamente muchas veces buscamos el gozo en otras cosas. Así es. O sea, buscamos, como decía hace rato mi hermanita, ¿no? Pensamos a veces que nuestra plenitud y nuestro gozo absoluto va a estar a lo mejor en nuestro esposo, ¿no? ¿Y qué pasa en el momento en el que el esposo falla en alguna circunstancia? Pues se nos viene el mundo abajo, Así ¿no? es, Porque así toda es. nuestra esperanza estaba puesta ahí. Entonces, el hecho de saber y leer en la palabra cómo tantos hombres, tantas mujeres experimentaban el gozo del Señor, aún pasando por tribulaciones tan fuertes, ¿no? Tan grandes. El ejemplo mayor pues lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero también, por ejemplo, en este caso con Esteban, el saber lo que él estaba atravesando en ese momento, lo decía mi hermana, él sabía que su vida estaba en riesgo y conocemos lo que dice la palabra, él murió en ese momento, ¿no? Así es. Él fue apedreado, murió de una forma, humanamente podríamos decir, una forma terrible, ¿no? Y De algo muerte. dolorosa. impactante, Dolorosa. ¿no? Como él dice, fija sus ojos al cielo, él ya no pone su mirada en los piedrazos. Exactamente. Él está viendo, él dice que ve la gloria de Dios, al Hijo de Dios sentado al lado de él. Él ya no se preocupó de todo lo que recibía, como decía Yuli, ¿no? Estaba esa situación de su pequeña y estaban los piedrazos, el bombardeo, pero ella determinó, porque eso cuenta mucho, como mujeres, ser determinantes. Ella determinó, yo voy, hago la visita y cumplo con mi asignación. Yo me ocupo de lo tuyo, papá. Y yo sé que la situación de mi hija es para ti, mi Dios, ¿no? Y eso es lo que nos llena de gozo. Por eso para el mundo los hijos de Dios son locura, ¿no? Sí, Son locura. Los hijos de Dios son, dicen, es que esos hermanos, ¿no? Esos aleluyas. O sea, están locos. Se les muere alguien y están cante y cante. O sea, pero no entienden que sabemos que nos dice hay que morir para vivir y el gozo, la confianza, la convicción en nosotros como hijos de Dios es saber a dónde vamos, Claro. que hay vida después de la muerte, ¿no? Entonces, todo eso pues nos llena de gozo. Claro que ¿verdad? sí. Está muy gozoso este tema. Y como bien dice, ¿no? Cuando nosotros morimos y morimos en Cristo, sabemos que hay pues también fiesta en el cielo, ¿no? Amén. Porque ya estamos con nuestro Padre. El problema es realmente cuando morimos sin Cristo. Es ahí. Eso sí es triste. Eso sí, eso no es gozo, no. No, es que la realidad es que nosotros tenemos que entender, tener esa seguridad que, pues, ¿a dónde nos vamos después, ¿no? De esta vida, ¿no? Así El es. saber que, pues, existe un cielo, pero también existe un infierno, ¿no? Y la palabra es clara en ese sentido. Por eso yo te invito para que tú puedas conocer del Señor, para que puedas vivir en esa plenitud, para que puedas vivir en
decíamos la semana pasada, vivamos llenos, vivamos repletos, vivamos rebosantes de lo que el Señor tiene, ¿no? Como también vemos el ejemplo del apóstol Pablo, y me encanta porque yo lo mencionaba la semana pasada, como él en medio de toda la prueba, el gozo fue la fortaleza de Pablo, ¿no? Lo decía en el libro de Tesalonicenses, en el libro de Filipenses: regocijaos, siempre os digo, regocijaos, mujer, regocíjate en el Señor, gózate en el Señor, ¿no? Porque es ahí tu fortaleza, es ahí donde las cosas van a cambiar totalmente, cuando nos regocijamos en el Señor. Y no hablo nada más de una alegría momentánea, no hablamos nada más de la alegría en medio del tiempo de alabanza, ¿no? Hablamos de un estado constante, de un estado eterno, de un estado que no cambia, ¿no? Es una nueva naturaleza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y Pablo en cada una de sus cartas, en la carta de Filipenses, que se llama la carta, algunos teólogos, como yo les decía la semana pasada, la denominan la carta del gozo, ¿no? Porque en medio de la prueba de estar en la cárcel, dice que ellos alababan al Señor, cantaban cánticos, ¿no? Y podían estar encadenados, pero su espíritu alababa al Señor. Wow, yo me vuelo la cabeza con esto, porque ellos en esa situación pues estaban gozosos, ¿no? En el libro de Tesalonicenses igual nos habla de cuánto debemos alegrarnos en el Señor, ¿no? También mencionábamos la semana pasada, ¿no? Cómo en el libro de Gálatas nos habla de los frutos del Espíritu Santo, y cómo el gozo es un fruto del Espíritu Santo. También nos enseñaba el manual cómo el gozo fue algo que sostuvo a los mártires del primer siglo. Lo mencionábamos, no la semana pasada, la semana anterior, hace 2 semanitas, como historiadores cuentan cuando eran estos terribles circos, y cómo los romanos pues su espectáculo era poner a los cristianos, el emperador ponía a los cristianos en medio del ¿cómo se dice? Del coliseo, en medio de la arena, y cómo se les decía, ¿no? Pues di que yo soy tu Dios, ¿no? Y ellos decían, no, mi Dios. Tenían muy claro cómo el Señor fortalecía sus vidas, y su fe era fortalecida. Y yo decía, ¿no? Tú puedes quizás mirar a tu hijo y ver que el león viene, ¿no? ¿Cuál es tu respuesta en medio? Pero ellos, aún en medio de eso, el gozo era su fortaleza, el gozo los sostuvo, ¿no? Y ahí ellos alababan a Dios porque tenían claro que a lo mejor iba a ser un momento de sufrimiento, como lo veíamos, ¿no? Con Cristo Jesús, pero sabían que tenían la vida eterna, porque y la gloria eterna. Fruto, es algo que se tenía que dar, ¿no? Así es. Entonces, el gozo en medio de la guerra va a ser lo que va a preservarnos, y vamos a poder, es la fuente de nuestra perseverancia para conquistar esa victoria. ¿Por qué estás peleando tu mujer? ¿Hacia dónde va tu asignación? ¿Hacia dónde va tu propósito? ¿No? ¿Por qué estás orando? Por ese esposo, por esos hijos. ¿Por qué estás orando? ¿No? Por ese trabajo, por ese negocio. ¿Cuál es tu oración? ¿No? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Cuál es el sueño de tu corazón? El gozo es lo que te va a permitir ir y alcanzar esa victoria que tenemos en Cristo Jesús. También nos habla el manual cómo el gozo es un entendimiento, comprender el propósito eterno de Dios. Tú sabes cuál es el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Platicábamos las mujeres de la historia, ¿no? De nuestros congresos de mujeres, cómo el primer congreso se llamó Joyas Preciadas, ¿no? Y cómo el Señor ahí nos lleva a conocer nuestra identidad, pero nos lleva a conocer el propósito, ¿no? Y creo que eso es algo que nuestro apóstol nos insta mucho a saber, cuál es el propósito que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Y el que nosotras podamos comprender ese propósito, no nada más en un área secular, o ese propósito aquí en lo terrenal, pero ese propósito eterno en Dios, y creerlo perfectamente, nos permitirá siempre vivir en el gozo del Señor. Cuando tú entiendes realmente cuál es tu propósito, a qué viniste a hacer, cuál es ese cumplimiento que tú tienes en tu vida, y que vas caminando sobre eso, eso te va a llevar también al entender el gozo del Señor. Como yo le decía hace un ratito, Yoita, tenemos que realmente entender realmente qué es, ¿no? Y si tú entiendes, porque no vas a estar picando aquí, picando allá,
haciendo acá, haciendo eso, sino que realmente entendemos a qué es a lo que el Señor nos ha llamado Tu a hacer. propósito. ¿Cuál es tu propósito, tu asignación sobre esta tierra? Y eso te lleva a un entendimiento de gozo, porque ya entiendes de que no nada más estás aquí por estar, o qué sentido tiene esta vida, porque cuando no entendemos el propósito, como que no le encontramos sentido a nuestra vida como mujeres. Yo les decía ahorita, somos hormonales, ¿no? O se Sí, habla de bastante. bipolaridad, tantito contentas, tantito tristes, pero cuando tú ya entiendes No. el propósito, No las de avivamiento. la asignación no, pero bueno, cuando Todas. tú ya lo entiendes, entonces ya nada roba tu gozo, porque tú ya entiendes tu valor, sabes quién eres en el Señor, por qué estás aquí y tienes que cumplir esa asignación. Y eso te hace sentir gozosa, porque a lo mejor allá te descalificaron, pero sabes que en el Señor tienes algo, eres importante, eres valiosa y tu corazón se llena de gozo, porque tienes que cumplir tu propósito. Y qué importante es esto, porque usted dice, a lo mejor allá afuera te descalificaron, ¿no? Y tú dices, no sirves. No mira, eres buena para nada. Así es. Y hay tantísimas palabras que a lo mejor alguien habló a tu vida, pero algo hermosísimo es que Dios nos ve como esa joya preciada, nos está formando, nos ve como algo precioso, Él nos creó, Él es tu Padre, y a lo mejor para el mundo estás descalificada, pero para Dios no estás descalificada. Y nada más eso tiene que traer gozo a tu corazón. Tenemos pasajes preciosos que nos hablan de esto. Jeremías 22:11 dice, mis planes para ustedes solamente yo lo sé y no son para su mal, sino para su bien. Y me encanta porque termina diciendo, voy a darles un futuro lleno de bienestar. Y son palabras que no está hablando cualquiera, son palabras que está hablando el Señor. Y voy a darles un futuro de bienestar. ¿Cierto? Creo que tú tienes Sí, otra aquí hay Erika, otro ¿verdad? pasaje, es Santiago 1, del versículo 2 al 4. Y también este es un pasaje bien hermoso porque pues nos llena, ¿no? Precisamente cuando estamos pasando por tribulaciones, y aunque no las estemos pasando, el conocer esta palabra te fortalece para el momento en el cual vas a atravesar una tribulación, ¿no? Y dice la palabra, dice, hermanos en Cristo, dice la versión del lenguaje actual, ustedes deben sentirse muy felices, dice, cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, dice, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Pero qué importante es conocer, o sea, cuando estamos hablando de que el gozo es entendimiento, es precisamente esto. O sea, el entender que a pesar de lo que estés pasando, vas a estar bien, porque Dios está contigo. O sea, la misma palabra lo dice, todo lo que tú pasas en esta vida te va a ayudar para bien, sea bueno, sea malo. De todo lo que pasemos, vamos a tener un aprendizaje. Y como leíamos hace ratito, aunque estemos pasando por la prueba, tenemos la seguridad que Dios está con nosotros y Él es quien nos fortalece y Él es quien nos lleva y Él es el que nos levanta. Así que sea lo que sea que estés pasando en tu corazón, mujercita preciosa, tiene que haber gozo, muchísimo gozo, porque de todo lo que tú pasas, el Señor va a hacer algo maravilloso. En todo lo que tú atraviesas, el Señor se glorifica y hace una obra tan grande que después de que ya lo pasaste, lo entiendes y dices, pues es que ahora entiendo el por qué tuve que pasar por esta situación, ¿no? Porque Dios me tenía que enseñar esto, quería enseñarme esto. Entonces, cuando dice la palabra, por lo tanto, dice, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores, dice, porque van a venir pruebas. Así es. O sea, nuestra vida en Cristo va a ser una vida en la que vamos a tener que estar pasando por diferentes situaciones, ¿no? Por ahí de repente dicen que todo, cuando llegas a Cristo, todo es color de rosa y sabemos que sí, porque conocemos de ese amor, pero vamos a pasar dificultades. Entonces, qué mejor tener ese conocimiento y ese entendimiento de que a pesar de que yo estoy pasando por esta prueba, en mi corazón hay gozo, porque sé que algo bueno va a salir de todo esto, ¿no? Sí, y que incluso cuando estés pasando por una prueba, debes estar gozosa, porque de ese tamaño del problema va a ser la respuesta. Así es. Entonces, si estás pasando por un problema muy, muy, muy difícil,
de ese tamaño va a ser el milagro. Así es. Y de ese tamaño va a ser la respuesta. Entonces, mantente expectante. Yo recuerdo que alguna vez me contó alguna situación fuerte y yo le decía, ¿y no estás emocionada? Porque la respuesta del Señor ante Claro. eso va a ser gloriosa, ¿eh? Y yo no me quiero perder ese milagro porque la palabra ha sido dada, ¿no? Y tenemos clara cuál ha sido la palabra. Entonces, en medio de eso tenemos que mantenernos expectantes y gloriosos y emocionados porque la respuesta ante eso va a ser gloriosa ante la situación que estés viviendo. Y yo nada más quiero complementar ese pasaje. Me encanta porque Romanos 8 también dice, sabemos que Dios va prepararnos, Romanos 8:28, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan o de acuerdo a su propósito. Así que no lo está preparando cualquiera. Dios está preparando todo para que todo lo que tú estés enfrentando siempre vaya a bien, de acuerdo a los que lo aman. Así que, y también lo mencionamos la semana pasada, cuando Dios te da una asignación y Dios te da un plan, también te va a dar la provisión. Amén. ¿Cierto? Como lo veíamos, ¿no? Así Hablábamos bastante del libro de Nehemías, cómo Dios le ha dado a Nehemías una asignación de reconstruir los muros y también le dio todo lo que él necesitaba para poder hacerlo. Entonces no te preocupes, si Dios te lo ha dado, Dios también te va a dar los medios para que tú lo logres hacer. Y como me encanta porque estos pasajes que leímos nos llevan y nos hablan del control total que tiene Dios sobre nuestras vidas, ¿no? Nos revelan su voluntad perfecta hacia nosotros, pero también su amor incondicional, porque no va a haber amor más grande que el de Dios hacia tu vida y hacia mi vida. Segunda de Corintios, si lo tienes por ahí, 4, 17, 18, como también nos habla de todo esto, y como todas las cosas que vivimos como hijos de Dios, pues fueron planeadas por Dios y son perfectas, sea cual sea. ¿Ya lo tienes ahí? Sí, aquí está. Dice, las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa, porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida que pronto acabará, al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esta vida, lo que sí sabemos es que será eterna, dice. Retos, problemas, dificultades, llámele como lo llama, nada tiene que quitar ese gozo que proviene del Señor. Podemos estar felices con regocijo en todo tiempo porque su voluntad sabemos que se está desarrollando y se está llevando a cabo en nuestras vidas. Si tú no estás cumpliendo con esa asignación y con ese propósito, aguas, ahí sí preocúpate, ¿no? Porque de alguna o de otra forma el Señor te va a llamar hacia ese propósito. Así es, porque pues como acaban ustedes de leer, ¿no? A los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Entonces, mientras que tú, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Porque dice un gozo, pero en entendimiento. Sirve al Señor, involúcrate en las cosas del Señor. No pongas tu mirada en la situación, sino sirve, hazlo gozoso, contento, porque el Señor se encarga. Porque ahí hay un resultado, como tú dices, porque Él tiene el control. Así es. Nos debemos completamente a Él. Él tiene todo lo necesario. Y cómo esto también nos lleva a que el gozo, y esta palabrita es a veces difícil, a veces complicada, porque el gozo nos lleva a una madurez, ¿cierto? Y a veces llegar a una madurez en Cristo, ¡ay! Duele, ¿no? Pero es de las cosas más preciosas que podemos experimentar en Cristo Jesús, porque es producido por el Espíritu Santo, es una obra que es producida por medio del Espíritu Santo en el alma. El gozo, mis queridas hermanas, es madurez. Ya no podemos seguir siendo esas chiquillas caprichosas, berrinchudas, ¿no? Tiene que haber una madurez y es que solamente una persona madura puede manifestar ese gozo. Mientras más crezcamos en esa vida, en el Espíritu, ese fruto del gozo se va a manifestar más en nuestra vida. Una persona madura, si tú eres una persona madura, no vas a permitir que nada ni nadie te robe el gozo, porque vas a estar permitiendo que Dios obre de una forma mayor en tu vida.
Así que si quieres vivir como esa mujer del Espíritu, te invitamos. Este 30 y 31 de mayo tenemos nuestro Congreso Mujeres del Espíritu, un espíritu diferente, ¿cierto? Comercial. Cierto. Continuamos, ¿no? Así que es gozosas. Es tiempo de que cada una de nosotros podamos entender esa madurez, vivir en esa madurez, porque madurez también es gozo. Nada ni nadie te tiene que mover de ese propósito. Ninguna palabra tiene que tener ese efecto en ti que te mueva a lo que el Señor te ha llamado a hacer. Y es que el gozo, cuando se vuelve un arma de guerra, es algo poderosísimo, ¿cierto? Sí, y hace ratito como veíamos los ejemplos, ¿no? Cuando hablabas acerca de, pues, de Pablo, ¿no? A través de en las tribulaciones que él pasaba, podíamos ver cómo él ocupaba esta arma precisamente, Así ¿no? es. El gozo. Y para mí en este pasaje en específico, cuando nos habla en Hechos 16 acerca de lo que él atravesó cuando fue arrestado, ¿no? Muchos conocemos esta historia que viene en la palabra, pero es algo muy impactante para mi vida en lo personal, porque sabemos todo lo que él atravesó. No sabemos que la vida de Pablo fue una vida tremenda en cuestión de pruebas, ¿no? En cuestión Sí. de situaciones tan complicadas que él vivió, ¿no? Pero en este en específico a mí me llega mucho al corazón, porque pues dice que él estaba pasando un momento en el cual él fue encarcelado, ¿no? Así es. A él y a Silas lo llevan a la cárcel, ¿no? Y en ese momento a lo mejor, pues nosotros como humanos podríamos decir, pues es que es un momento muy difícil, ¿no? O sea, él no estaba haciendo nada malo y se lo llevaron a lo mejor injustamente, ¿no? A la cárcel y pues no creo que haya estado muy bien cuando estuvo en la cárcel, no creo que haya tenido un trato muy bueno Con cuando estaba en la cadenas en cárcel, los ¿no? Estaba pies, encadenado. sí. Entonces, Los azotaron, exactamente, o sea, ¿no? Rasgaron sus ropas, así es, los o sea, encarcelaron. pasaron tantas cosas tan difíciles y dice que aún ellos estando en medio de esa situación, cuando estaban en la cárcel, dice que ellos estaban cantando alabanzas. Y qué tremendo es esto, porque muchas veces cuando nosotras pasamos por tribulación, lo que menos queremos es cantar como un ejemplo, ¿no? El decir, ay, sí, Señor, yo tengo gozo en mi alma, y mi familiar muriéndose de enfermedad, o yo pasando una situación económica grave, o yo atravesando cualquier circunstancia, ¿no? Pero dice que ellos estaban cantando alabanzas. ¿Qué quiere decir esto? No está hablando únicamente del hecho de cantar una canción, ¿no? Sino que estaban agradeciendo por el momento que estaban pasando. del corazón. Exactamente, ¿no? o sea, yo recuerdo, perdón, yo ahorita se me venía a la mente y creo que lo compartí en algún momento. Eso exactamente que tú estás diciendo, e incluso este pasaje que encontramos, como ellos habían sido azotados, ellos habían sido golpeados, estaban encadenados, estaban lastimados, físicamente su cuerpo estaba dolido, ¿no? Estaban lastimados, ¿no? Pero ellos cantaban himnos de alegría y cantaban himnos llenos de gozo, ¿no? Yo recuerdo hace algunos meses nos tocó ir a visitar a una familia que realmente la estaba pasando muy, muy, muy mal. O sea, por el lado que tú lo vieras, era una situación muy terrible, ¿no? A uno de ellos había muerto un familiar muy cercano, de la misma familia estaba en el hospital, en un proceso de cáncer, cuando vino esta parte del dengue, todos estaban muy mal. Fue una situación familiar muy terrible. Realmente tú llegabas a esa casa y veías situación tras situación tras situación que decías, no puede ser que esto pase al mismo tiempo, ¿no? Y recuerdo que fuimos, platicamos, estuvimos con ellos y llegó un punto en que dijimos, Lita, vamos a alabar a Dios, ¿no? Entonces, sacaron la guitarra, empezamos a cantar y literal yo te puedo decir cómo hubo un canto de gozo que tú podías ver y podías sentir cómo le estabas dando un golpe a los cimientos del diablo. wow. O sea, al reino de las tinieblas, tú le estabas golpeando, pero con toda la fuerza, le estabas diciendo, nada en esta casa que tú quieres traer va a quitar el gozo. Pues es algo que debemos entender, que nada nos tiene que Así robar es, y el tú gozo. veías a esa familia de verdad mal, pero había un gozo en su corazón y cantaban
con unas ganas, un canto de adoración, de gratitud al Señor, que decías, wow, y literal, aquí nos habla este pasaje, ¿no? Cómo los cimientos de la cárcel se sacudieron por esos cantos, por esos himnos, y yo en esa circunstancia, a mí me recordó mucho esto, porque yo literal podía ver cómo se estaban cimbrando en ese momento, en ese momento que estábamos cantando, porque algo estaba sucediendo. O sea, algo se estaba rompiendo, y como esa arma poderosa del gozo, de esa alabanza con gozo en el corazón, con esa actitud de agradecimiento en el corazón, algo estaba pasando que le estaba diciendo al diablo, tú aquí no entras. No, esta casa es de Cristo, el señorío es de Cristo, el gobierno de Cristo está establecido en este lugar. Y wow, o sea, se logró una victoria tremenda en el Señor. Vemos la gloria de Dios operando en ese lugar, ¿no? Y qué importante es, porque ahí tú entendiste tu propósito, porque Dios te llevó a ese hogar y fue un fruto que ellos lo vieron en ti, porque los frutos tienen que ser visibles. Entonces, tú dices, pues vamos a adorar a Dios, y fue algo que, como te digo, no solamente lo compartes, sino lo impartes, pero tú no puedes impartir algo que no tienes. Definitivamente. Entonces, cuando el gozo está en nosotras, mujeres, el gozo del Señor, podemos darnos cuenta, no importa la situación que vivamos. Nosotros vemos a Yoita los domingos feliz cantando, ¿no? Probablemente hay alguna situación en su vida, pero eso no le roba el gozo de adorar, de estar arriba. Podemos ver edecanes sirviendo, en vigilancia, en cocina, y si nos acercáramos a cada una de las hermanitas, de los servidores, oye, ¿todo bien? Yo creo que alguien nos va a decir, fíjate, apóyame a orar, ¿no? Pero qué hermoso es que eso es un fruto, porque verdaderamente es un fruto del Espíritu, y cuando nosotros entendemos eso, el mundo lo llama locura. ¿Cómo es posible que a este le pase lo que le pase? ¿Qué le hicieron ahí, no? Y ahí la gente se inquieta, quiere saber, oye, ¿qué te dieron? ¿Qué te hicieron? Tú no eras así, ¿no? Ya te recuerdo. Te lavaron el cerebro, ¿no? Entonces, qué importante es eso, algo bien poderoso que ahorita está diciendo Yuli, ¿cómo? O sea, es algo que como hijas de Dios tenemos que entender. Y es que el gozo va a hacer que la vida del reino, como bien dice, se manifieste. El reino de Dios se establezca. A veces decíamos, ¿no? Decía, ¿cómo estás, no? No, pues vamos juntas y juntos nos entristecemos. ¡No! Tú tienes que hacer ese respuesta, cambio. no, espérate, y te va a ir peor, porque yo ya pasé por eso. No, nuestra respuesta debe de ser gozosa, confía en el Señor. Mira que a los que aman a Dios todo ayuda para bien. Y aquí hay un propósito grande. El peso de gloria que viene sobre tu vida, mucho mayor. Y tú te vas a levantar una mujer empoderada en el Espíritu, ¿no? Pero cuando nosotros lo entendemos, y tenemos que entenderlo así, mujercito, qué importante es que nosotras entendamos esta parte. Sí, el gozo, lo hemos hablado, el gozo es la manifestación del Espíritu Santo. Tenemos que, es la manifestación del reino, ¿no? Es el gobierno de Dios, como lo hemos venido hablando. Y mira, quien vive en el gozo del Señor está protegido y está blindado totalmente, que chalecos antibalas ni nada. No, nada de eso, ¿no? El que vive en el gozo del Señor, mientras tú y yo vivamos en el gozo del Señor, estamos completamente protegidas ante cualquier ataque, ante cualquier palabra, ante cualquier acción que el enemigo quiera traer a tu vida. Pero también, fíjate, porque también estamos súper bien armados para manifestar la gloria de Dios y el amor de Dios para destruir el reino de las tinieblas. Yo te comparto ese testimonio, realmente fue algo que a mí me quedó, me cimbró hasta lo más profundo, el que nosotros podamos ser esos testigos del Señor, y podemos hacer que cimbre, ¿no? Que se mueva, ¿no? Que se rompan las cadenas, que se rompan así como cayeron las murallas de Jericó. Tú y yo, por medio de ese gozo, por medio de ese reino, de llevar ese reino del Señor, podemos hacer que las cosas sucedan de una forma poderosa. Así que no te preocupes. Situación tras situación que tú estés pasando, tú, por medio del gozo, puedes hacer que todo lo que el enemigo quiera traer a tu vida y a tu casa sea quitado, sea cimbrado, sea caído, sea destruido por medio del gozo que tenemos en Cristo Jesús. Así es. ¿No? Y entendemos, como leías la semana pasada de Nehemías, el gozo en tu vida
al llegar a ese hogar, restauraste. Por ese hogar fue restaurado. Restaura, Eres Señor. restaurador. Nehemías fue a restaurar las murallas de Jerusalén. Entonces, qué hermoso es cuando entendemos eso, porque no solamente el gozo establecemos el reino, sino Dios nos usa como restauradoras. Y ahí es a donde entendemos que tenemos un propósito. Y me encanta porque algo bien importante que mencionaba Nancy la semana pasada es que con una mano aquí haciendo, pero también aquí peleando con esas batallas. Sí, La tenemos que espada. orar. Aquí bien Mi armadas espada. con nuestra palabra, con nuestra oración, en nuestro sometimiento, respetando esas autoridades, pero también aquí haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Así que es tiempo de que no nos quedemos, es tiempo que avancemos, ¿no? Yo creo que este tema, híjole, es un tema precioso que el Señor nos permitió poder compartirte, y que el anhelo de nuestro corazón es que pueda lograr que el reino, que el gobierno de Dios sea puesto, sea establecido en tu vida, y que no tengas temor. La Biblia nos habla mucho de que no debemos tener temor, no debe haber temor en nuestra vida, porque sabemos quién pelea nuestras batallas y quién va con nosotros. Yo recordaba hace poco, esta semana estaba leyendo el Salmo 24, cómo el Señor me hablaba mucho de esto, ¿no? Tenemos que ir a pelear esa batalla, tenemos que ir confiados en el Señor, que tenemos a alguien que va con nosotros, no vamos solas. Tú no vas sola, tienes un Dios poderoso, maravilloso, que va contigo a cada una de las batallas en las que nos enfrentamos día con día. Así que nosotros te invitamos para que tú puedas atesorar esto en tu corazón, para que pueda ser una realidad en tu vida, para que ese gozo sea una evidencia del fruto del Espíritu Santo, que lo puedas vivir, que también lo puedas impartir en todo lugar, en tu casa, donde sea que tú estés, el escenario donde tú estés, pueda ser impartido ese gozo que viene del Señor, que no viene de algo humano, sino que viene del Señor. Así ¿Cierto? es. Y no olvidemos que el gozo es un fruto, chicas, que tiene que ser visible ante los ojos de aquellas mujercitas que están esperando una respuesta. Y tú y yo somos esa respuesta en gozo del Señor. Si tú escuchas esta transmisión es porque tienes que impartir gozo Así a es. otra mujercita, ¿cierto? Así que, pues, queremos darte las gracias por acompañarnos en esta transmisión. Realmente nos gozamos mucho porque sabemos que todo lo que compartimos aquí es algo que no nada más se va, nada más se lo lleva el aire, sino que son palabras de vida de verdad, que estoy seguro que es algo que es una semilla que queda sembrada y que da un fruto grande, un fruto que va a llegar a todo lugar. Así que gracias por estar, por ayudarnos también a aprender a nosotras, y que juntas podamos crecer en este precioso camino que tenemos en el Señor. Muchísimas gracias, mis queridas chicas. No, es un gusto, un privilegio poder compartir con ustedes, y te invitamos, por supuesto, lo dijimos hace un ratito, ya viene cada vez más cerquita, una semana más cerca de nuestro congreso, 30-31 de mayo. ¿Qué vamos a tener, Yoita? Ay, va a estar precioso, no te lo puedes perder. Vamos a tener servicios médicos por primera vez en nuestros congresos. Puedes venir y aprovechar esos servicios que vamos a estar ofreciendo para ti con todo nuestro amor, nuestro cariño. Van a haber asesorías también en algunos temas, en cuestión de áreas jurídicas. Vamos a tener también la Expo Emprendedoras, que sabemos que eso es algo que como mujeres nos motiva también para poder salir adelante, ¿no? Nosotros como mujeres podemos hacerlo. Entonces puedes venir, van a haber pláticas también para mujeres emprendedoras, y por supuesto vamos a tener palabra del Señor, vamos a tener tiempos de alabanza, tiempos de gozo, talleres, tantas cosas tan preciosas que sabemos que Dios ya tiene preparadas para ti. Así que no te puedes perder este congreso, mujer. Invita a muchas amigas porque de verdad va a estar increíble. Este 29, 30 y 31 de mayo, no puedes perderte este congreso porque Dios tiene algo bien grande preparado para ti. Así es, y lo más importante, como bien decía yo, invita. Y a lo mejor tú dices, es que yo no soy de avivamiento, ¿cómo llego? ¿Cómo puedo llegar a ese lugar? Yo también puedo ir. Claro que sí, todas están invitadas. Ese es un tiempo en el que las mujeres se tienen que levantar, y juntas nos tenemos que levantar hacia esa victoria que tenemos en el Señor, hacia esa asignación y hacia ese propósito que tenemos con el Señor. Así que también te invitamos mañana. Ya es dominguito, el día de mañana, así que prepara tu corazón. Ven con nosotros a disfrutar de la presencia del Señor. Ven con nosotros a que juntos nos regocijemos en lo que tiene el Señor para nuestra vida. Una palabra preciosa por parte del Señor, un
tiempo de alabanza, de adoración hermoso, una administración preciosa. Así que ven con toda tu familia. Tenemos algunas rutas que salen de diferentes puntos: San Martín, Viguera, San Antonio de la Cala. Así que no te pierdas la oportunidad de conocer a ese Dios vivo, a ese Dios que te está esperando con los brazos abiertos y poder tener un encuentro muy especial con Él, que estoy segura que va a cambiar tu vida. Recuerda también, nos vemos la próxima semana en nuestra transmisión de mujeres, que tenemos un tema también que va a seguir desafiando y nos va a llevar hacia ese propósito glorioso que tenemos en el Señor. Así que te esperamos, recuerda, la próxima semana en punto de las 5, juntas para seguir creciendo en el Señor. Te amamos, te bendecimos y que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.